Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de transporte internacional, cómo el transporte nacional, cómo la infraestructura nacional interviene directamente en el costo de enviar productos hacia el extranjero, por lo tanto en el costo del producto final exportado y por lo tanto obviamente afecta a todas las empresas que exportan dentro del país. Hemos invitado al señor Mauricio Mezquita, él es economista principal de Integración y Comercio Exterior del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, para hablar sobre este tema en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Leonardo García Polo. Él es Country Manager de Falcon Management Partners y vamos a hablar con él sobre los costos ocultos del crecimiento. De qué forma las empresas pueden optimizar y reducir sus costos y generalmente estos costos suelen aumentar cuando hay economías en crecimiento como la que tenemos actualmente. Es probable que hoy, digamos, en el crecimiento de varias economías esté, dándole más fuerza al tema de las ventas, al tema de marketing, y por lo tanto se estén sembrando costos ocultos que podrían impactar en el futuro en las empresas. Sobre este tema tan interesante vamos a hablar en la segunda parte del programa con Leonardo García Polo, ¿no? Así empezamos nuestra edición de hoy de Punto Económico y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Mauricio Mezquita, economista del BID. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. Hay un tema bien interesante que están ustedes tratando, que es, digamos, cómo dentro de la región, Perú, digamos, Colombia, Chile, etcétera, digamos, los países, digamos, de Sudamérica, cómo están afectados de cierta forma por su infraestructura a la hora de exportar. Exacto. Y esto lo han hecho, entiendo, luego de un estudio inicialmente de comparación de, digamos, en tema de fletes, cuán caro es, digamos, para los exportadores los fletes en Perú, en Chile, en Colombia. Ajá. Vamos primero, digamos, por este estudio. ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Hay un alto costo de transporte en nuestros países, en Sudamérica? Sí, el costo es bastante alto y ese es el punto, ¿no? O sea, creo que tradicionalmente la política comercial en la región se enfocó mucho en los temas tradicionales de aranceles, acuerdos comerciales, etc. Y dejó de lado toda esa discusión que son costos, digamos, no tradicionales en una discusión de comercio, que son los temas de facilitación de comercio y los temas de logística, ¿no? Entonces, y hay mucha poca información sobre eso. Entonces, iniciamos un trabajo de mirar los fletes internacionales, un trabajo anterior, y ahora ese trabajo miramos los costos de transporte internos, ¿no? O sea, desde la fábrica hasta el puerto, o desde la finca hasta el puerto, ¿no? Porque independientemente, digamos, que como país podamos firmar varios TLCs, digamos, hay una política muy agresiva de efectos, si internamente no somos competitivos. Cambiaron la importancia, ¿no? Porque, o sea, en los 70 y los 80, claramente los aranceles eran el problema tanto en el mercado doméstico como en los mercados externos, ¿no? Pero logramos liberalizar prácticamente todas las economías de la región. Entonces los aranceles bajaron muchísimo de importancia. Y mientras tanto, o sea, no invertimos de forma suficiente en la infraestructura. Entonces aumentó la importancia relativa de los fletes, de los costos de logística, y aún más, o sea, todo el tema de la emergencia de China, no hizo... Nos hizo más especializados en bienes que son, como llamamos, né, bienes intensivos en transporte. O sea, que el costo de transporte es un componente muy importante del precio final, es como 20, 30%. Todo el tema de la minería, commodities, productos agrícolas en general. Entonces, no hay duda que hoy en día ese es el tema. O sea, si uno quiere expandir el comercio, aumentar el volumen en un país como Perú, diversificar ese comercio, hay que o sea, enfrentar ese reto, ese desafío, o sea, bajar los costos, ¿no? ¿Cuán bien estamos con relación a nuestros pares dentro de la región? Vamos a un cuadro, el primer cuadro, justamente para tratar de entender qué tan costoso es para nuestros exportadores pasar su mercadería, digamos, sus productos hacia el puerto. Vamos con el primer cuadro, por favor. Sí, bueno, el tema, en el caso de Perú en particular, obviamente la topografía... Acá tenemos el cuadro. Exacto. No, lo que muestra ese cuadro es, bueno, porque el tema de los costos de transporte afectan no solamente cuánto exporta el país, pero cómo se distribuyen las exportaciones hacia dentro del país, o sea, qué áreas del país participan de las exportaciones, ¿no? Eso tiene muchísimo que ver con los costos internos, ¿no? Entonces, esa gráfica
la gráfica en la izquierda te muestra la participación de las regiones y de los departamentos en total de las exportaciones de Perú. Y ahí es muy claro que, o sea, la región de la costa, ¿no?, tiene como 62% de las exportaciones de Perú. Solamente Lima tiene como algo como 25%. ¿no? Entonces, y tanto la sierra como la selva tienen poquísimo, ¿no? O sea, la sierra tiene algo como 30%, pero la selva es como 0.8%. ¿no? O sea, menos de 1% del total de exacto. Y hay una riqueza ahí enorme, o sea, una cantidad de oportunidades de exportación que no se aprovecha. Y nuestra hipótesis es que parte de esa concentración se explica exactamente por la manera como está organizada la infraestructura de transporte en el país. O sea, la infraestructura en la costa y obviamente el acceso a los puertos es mucho más fácil y más barato, mientras que para sierra y para la selva es mucho más costoso, no solo por la geografía, porque es obvio, ¿no? Tiene el tema de las montañas y todo. Además porque no hay carreteras. Pero sino que no hay densidad suficiente para... Entonces, en la gráfica de la izquierda te da... ¿Cuán costoso es para estas regiones salir? Digamos. Tenemos los costos ad valorem, que son los costos de flete dividido por el valor de las exportaciones. Entonces, hay casi ahí una relación inversa, ¿no?, entre participación de las exportaciones y el costo de envío a los puertos de las regiones. O sea, las regiones que tienen los costos más altos en la sierra, en la selva, tienen una participación bastante pequeña en las exportaciones. Entonces, o sea, hay una relación inversa y nosotros queremos explotar esa relación e entender exactamente... Ahora, diga. Sí, me gustaría, en el mapa lo que veo es que, por ejemplo, en el sur, estamos hablando de Arequipa, Tacna, Puno inclusive, entiendo que el costo es menor, por ejemplo, que en Lima. ¿Eso es lo que dice el mapa? O sea, el costo ad valorem de hacer una exportación es más barato. ¿Por qué? Porque el mercado de repente de Bolivia... No, hay dos, ¿qué es lo que está pasando? Exacto. Porque, bueno, ahí tiene el tema del acceso al puerto, ¿no? El tema de los puertos en el sur. Y también lo que influencia el tipo de producto que uno exporta, ¿no? O sea, porque, o sea, si es minería, si es productos agrícolas, son productos más pesados. O sea, al final el flete cuesta más. Es más costoso do que se exporta, por ejemplo, agricultura no tradicional, como frutas o textiles o cosas así, ¿no? Entonces, es una combinación de tanto del costo de la infraestructura quanto el tipo de producto que uno exporta, ¿no? Ahora, que te da esa configuración, ¿no? ¿Podría darse esta lectura también? Por ejemplo, ahí se ve que en el norte del país, básicamente Tumbes, Piura, Cajamarca, tienen un costo también bastante bajo con respecto a las otras regiones, para poder sacar sus productos hacia afuera y exportarlos. Yo me imagino que eso tiene que ver con el tema del puerto con el puerto de Paita. Con el puerto de Paita y con el hecho de que en esta región hay muchos productos no tradicionales también, exportaciones de productos no tradicionales que no son minería ni productos agrícolas muy pesados, ¿no? Entonces, pero eso podría ser una oportunidad también. Sí, es una oportunidad. Digamos, tanto en el norte como en el sur, digamos, viendo estos costos y asumiendo productos no tradicionales, la oportunidad sería aprovechen más bien que relativamente fuera de las otras regiones, el costo es más alto, acá es más bajo, pueden exportar a precio relativo más bajo. Perfecto, ¿no? Pero el tema es más allá de esas regiones, ¿no? O sea, uno no puede restringir las oportunidades de exportación de Perú solamente a la región de la costa. Tiene que ser todo, en realidad. Hay un tema distributivo en eso, ¿no? O sea, la idea es que todo el país, ¿no?, toda la población del país se beneficie del comercio exterior. No puede ser algo restrito solamente a una región por un tema de acceso, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro en el mapa también es que prácticamente toda la selva y la sierra central, en realidad, está casi desconectada del mundo exportador, digamos. Exacto. Y la pregunta sería, ¿por qué? Una de las teorías que ustedes, una de las hipótesis que están asumiendo es justamente por el costo de transportar sus productos hacia los principales puertos. Específicamente en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Cuáles deberían ser, digamos, las tareas que se deberían estar haciendo desde ya? La carretera longitudinal de la selva, ¿cuáles son las principales cosas que hay que hacer? Ese es el tema, o sea, cuando no es solamente el caso de Perú, cuando uno mira a Colombia, Brasil, a México, uno nota que los gobiernos ya tienen un diagnóstico correcto de cuál es el problema. O sea, los proyectos que están ahí de carreteras, en el caso de Perú ya mencionaste, ¿no? O sea, la IRSA o la
la transoceánica norte, central y sur, claramente van en la dirección de o sea, intentar reducir esos costos y mejorar las oportunidades, ¿no? El tema es, en fin, que los avances se hacen muy lentamente por una serie de problemas institucionales, problemas de ejecución también, es algo que es común a Perú, es algo que es común a otros países, y a veces es un tema de prioridad, ¿no? O sea, uno direciona el gasto público no necesariamente a infraestructura, a sistemas, en especial cuando uno piensa en temas de política de comercio exterior, ¿no? En Brasil, por ejemplo, política industrial, o sea, se pone una cantidad enorme de recursos en lugar de usar esos recursos para infraestructura, ¿no? Y una de las cosas que mostramos en el trabajo es que la sensibilidad de las exportaciones, tanto en términos del valor como en términos del número de productos, ¿no? Es enorme con relación a esos costos de transporte, ¿no? Entonces, para te dar un número más preciso, en el caso de Perú, o sea, ese número es como cerca de 4, o sea, para una reducción de 1% en los costos de transporte, aumentarían las exportaciones en 4%. O sea, es de 1 para 4, ¿no? Es que es un retorno fantástico y ese retorno es aún más grande en las regiones más alejadas. Cuando uno habla de la selva o de la sierra, esa elasticidad llega como a 7 a 8. ¿No? O sea, por cada sol invertido en infraestructura, en la selva probablemente, sí, el retorno, digamos, en el aumento en la exportación sea un ingreso adicional de 7, 8 soles o más. Exacto. Y no solamente en términos de valor, sino también en términos de número de productos, ¿no? El número, la sensibilidad en términos de número de productos es alrededor de 3. ¿Qué significa en términos de productos? O sea, por ejemplo, si bajas el costo de transporte en 1%, aumentas el número de productos exportados en 3%, que es uno de los objetivos, yo diría, central en la política comercial en un país como Perú, ¿no? O sea, aumentar la diversificación, o sea, de productos exportados. ¿no? Entonces, hay ese duplo efecto, ¿no? O sea, que es, ¿y en cuánto tiempo? Importante. Porque, claro, es decir, tú puedes hacer la inversión en el 2013 y puedes ver el retorno en el 2018 y probablemente mientras llegas pasaron muchas cosas. El trabajo que hicimos es casi que centrado en los efectos de corto plazo, ¿no? Porque lo que hicimos fue intentar comparar, por ejemplo, las regiones, el efecto a través de las regiones, ¿no? Usar esa variación que hay entre costos de transporte y cantidad exportada por región. Entonces, por ejemplo, no incluimos los efectos que una mejor infraestructura de transporte puede tener sobre la producción. Lo que evaluamos fue simplemente si exporta, cuánto más exportaría si tuviera costos más bajos. Pero no evaluamos cuánto más produciría, ¿no? O sea, si los costos fuesen más bajos, ¿no? Entonces, ahora, hay cosas que dejamos ahí de lado. ¿Ustedes dentro del estudio han analizado cuál ha sido el impacto, por ejemplo, de la interoceánica? No, o sea... Porque, digamos, es una infraestructura adicional, esa infraestructura adicional, de hecho, ¿cuánto lo hicimos, repercute en exportaciones? Obviamente no es una evaluación completa, o sea, que uno podría decir que agota el tema, ¿no? Pero lo que hicimos fue simulaciones en varios de los países y, por ejemplo, en el caso de Perú, agarramos todos los proyectos de carreteras que hay, inclusive las transoceánicas, ¿no? Y insertamos esses projetos, ou seja, assumimos qué pasaría si todas esas carreteras estuviesen... Vamos a regresar sobre el tema de la interoceánica y todos los proyectos, pero primero vamos a un enlace con Palacio y regresamos en la entrevista. Perfecto. Bien, muchas gracias. En el marco del programa Palacio Cultural, una apuesta del Estado por llevar arte y cultura a la población, abriendo la Casa de Gobierno a todos los peruanos, el día de hoy en el patio de honor se ofrece lo mejor del Ballet Nacional, que este año ha tenido una exitosa gira en todo el Perú, y el espectáculo está dividido en dos montajes. El primero, el que estamos apreciando, denominado Guatyacuri o el Come Papas, y también el segundo montaje será El espejo en tus ojos.
una duración de 1 hora aproximadamente de arte para los asistentes. Se encuentra presente la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, además de los cadetes de la Escuela de Oficiales de las 3 instituciones armadas y jóvenes beneficiarios del programa Beca 18. Bien, es la expresión artística de Ballet Nacional denominado Guayacuri. Según el mito, Guayacuri era un hombre pobre que solo se alimentaba de papas. Una noche escuchó al zorro de arriba y al zorro de abajo hablar sobre la grave enfermedad de un hombre muy rico y poderoso llamado Tantañanca, en cuya casa vivía una serpiente escondida a causa del adulterio de la esposa. Guayacuri buscó a la hija de este, llamada Chaupiñanca, y le propuso sanar a su padre si ella se casaba con él.
espectáculo del Ballet Nacional que el día de hoy se presenta aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno en el marco del programa Palacio Cultural. Retornamos más adelante con este espectáculo. Retornamos a Estudios Centrales. Estamos de vuelta en Punto Económico y hablando con el señor Mauricio Mezquita del BID, justamente hablando un poco de cuán importante es la infraestructura para el tema de las exportaciones. Y estábamos comentando en estos minutos que no solamente impacta en las exportaciones, en realidad. Imaginemos que hacemos o que podamos tener como país una carretera longitudinal de la selva excelente, de cierta forma que digamos, si viéramos al país como un rectángulo parado, tuviéramos una malla conectada y que te puedas conectar en el norte hacia el sur sin ningún problema, muy fácilmente con carreteras súper rápidas. ¿Qué impacto tendría independientemente de las exportaciones? ¿Ustedes han visto un poco eso? No, bueno, nuestro foco fue sobre las exportaciones, ¿no? Pero no hay duda hasta Me imagino que tiene un montón de estudios con respecto a eso como BID. Bueno, en la región ese es el tema, ¿no? O sea, es un poco que los economistas abandonaron el tema hace algún tiempo, ¿no? O sea, el tema era pues, los acuerdos de libre comercio, los TLCs, etcétera. Tomó toda la agenda. Bueno, y no se hace muchos estudios sobre ese tema, ¿no? Pero si uno mira lo que pasó en otros países, y para mí el ejemplo más interesante es de los Estados Unidos, ¿no? Si uno, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, es como que en nuestros países todavía no se tuvo una revolución de transporte como tuvieron los Estados Unidos y el Midwest. El Midwest era una tierra de nadie, o sea, no había agricultura, no había industria y la construcción de los ferrocarriles y de los canales transformaron la región de una manera fantástica, se transformó en un polo agrícola, manufacturero, en fin. Es obvio que no basta poner la infraestructura. Claro, hay una serie de otras condiciones. Exacto, gobernabilidad, capital humano, educación, claro, pero suma. Pero mi punto es, sin infraestructura no pasa nada. O sea, es una condición necesaria, puede no ser suficiente, pero si no hay infraestructura, no hay esperanza. O sea, es un tema muy sencillo, ¿no? Y de cierta forma la infraestructura, que tantas veces se habla de infraestructura, es finalmente una de las de lo que genera oportunidades para la gente. Es decir, el hecho de que se conecte un pueblo que antes no estaba conectado le permite una serie de cosas, acceder probablemente a salud, probablemente acceder a educación, porque no te vas a demorar no sé cuántas horas para llegar al colegio, o te vas a demorar mucho menos, acceder a mercados, porque prácticamente lo que haces que este pueblo pequeño con este pueblo más grande sean uno solo, es como sucede, digamos, probablemente en Lima con la periferia. Todo el tema de la conectividad. Y al final te vuelves un mercado más grande y más eficiente. Exacto. Y hay un tema también interesante en esa literatura, es que hay gente que argumenta que es bueno que se concentre, ¿no? Que se aglomere todo en Lima, todo en São Paulo. Y la razón es que ellos dicen, bueno, es que es más productivo, ¿no? Las grandes ciudades son más productivas, la productividad es más alta. Y por la división del trabajo se hace de una manera mucho más... Puede haber una persona encargada solamente de hacer... Pero yo creo que eso tiene sentido cuando piensa en Europa, donde no hay muchas distinciones o variación entre las regiones en términos de recursos naturales, en términos de costo de mano de obra, etcétera, ¿no? Pero eso claramente no es el caso de la región, no es el caso de Perú, no es el caso de Brasil, de Colombia. Hay una variación y una variedad de recursos naturales y de mano de obra enorme entre las regiones, ¿no? Y además de eso hay un problema de congestión terrible en nuestras ciudades, ¿no? O sea, basta pasar un día en São Paulo para entender que ya pasamos del punto en que es eficiente tener una ciudad de aquel tamaño, ya está, o sea, y parte de esa concentración, yo creo, tiene que ver con el hecho de que, o sea, como no hay infraestructura razonable en el resto de los países, las firmas acaban se ubicando en las grandes ciudades y generan todo el tema, todos los problemas de congestión, de polución, etcétera, ¿no? En fin, entonces la idea es que si uno mejora la distribución de la infraestructura, o sea, si mejora la conexión con el resto del país, ¿no? Todas esas ventajas que las otras regiones tienen en términos de recursos naturales, de costo de mano de obra, pueden ser mejor aprovechadas, ¿no? Y con eso
enfim, mejorar la vida de la gente, generar empleo, etc. Hay, por ejemplo, si uno se pone a pensar, hay personas que viajan desde su casa hasta el trabajo en promedio diario, de repente 1 hora, hora y media, 2 horas. O sea, 3 horas de su vida, 4 horas de su vida, sí, diariamente viajando. Sí. Y si uno se pone, brutal, el costo es brutal. Si uno se pone a pensar de repente, si una persona está dispuesta a viajar dentro de una ciudad 1 hora, si pudiera haber una conectividad de 1 hora también entre la ciudad grande, por ejemplo Lima, con una ciudad más pequeña, pero que la unión sea exactamente lo mismo, lo que sucedería es que toda la gente de acá estaría dispuesta a quedarse a vivir ahí probablemente y viajar 1 hora hacia la ciudad, si hubiera un camino súper rápido que 1 hora de repente te lleve y sin tener que toda la gente venirse a hacer mucha más congestión en una ciudad que cada vez va creciendo hacia arriba verticalmente. Esa conectividad lo que te permite simplemente es hacer un mercado más grande. Y eso es un poco lo que deberíamos hacer con la selva, con la sierra en general, digamos, viéndolo como país. Exacto, y bueno, y eso es lo que pasa en los Estados Unidos, o sea, no es que es todo en Nueva York, o sea, hay una variedad de opciones enorme y bueno, la conexión o sea, no es perfecta, pero es una de las claves, digamos, del progreso. Exacto, y hay un tema importante también, o sea, porque, por exemplo, o que uno esperaria com a liberalização comercial é que se desconcentrasse mais a atividade econômica, né? Porque a ideia é que com o mercado cerrado, a gente tende a se ubicar, as firmas tendem a se ubicar em uma cidade mais grande, porque aí está o mercado, né? Uma vez que uno abre, né, o sea, passa a dar mais atenção ao mercado externo, né? Deveria haver algum tipo de desconcentração, né? E quando mira Peru, Brasil, Colômbia, em caso de México houve algo de desconcentração hacia a fronteira com os Estados Unidos, né? Pero não muito, né? Então, nossa hipótese, né, não passou mais, ou seja, não desconcentrou mais, exatamente porque os custos da conexão ou de envio de bens são altíssimos, né? Então, essas regiões que não estão cerca dos grandes centros não têm como competir com as vantagens que as grandes cidades oferecem. Ahora, ustedes han hecho un análisis no solamente de Perú, sino de la región. Han visto hoy Brasil, Chile, Colombia, México. Vamos a poner el cuadro número 3, por favor, para entender un poquito, digamos, en qué situación estamos con respecto a los otros países. Acá tenemos justamente el cuadro. Sí. 2 preguntas. La primera, si es que, digamos, Perú tiene, con respecto a los otros países de la región, costos más altos para sacar sus productos en promedio, desde el lugar de producción hasta el puerto, primero. Y segundo, ¿qué tanto impacto tendría con respecto a los otros países el hecho de invertir en infraestructura y obtener de retorno, digamos, mayor diversificación en exportaciones? Bueno, la primera pregunta, hicimos esa cuenta y de hecho, si uno mira el promedio, ¿no?, de los costos de envío hacia el puerto, no hay mucha diferencia entre esos 5 países, ¿no? O sea, Brasil, Chile, Colombia, México. Nos cuesta más o menos lo mismo poner nuestra mercadería en el puerto. Es algo en torno de 2%, ¿no? O sea, es muy bajo y que uno puede pensar, bueno, si es tan bajo, ¿por qué nos vamos ¿Cuál es el problema? ¿Para qué se preocupar con eso? Nada más, claro. Pero es exactamente porque es muy bajo, o sea, no, el hecho de que es muy bajo refleja no una buena infraestructura, pero refleja esa concentración enorme en las áreas que están cerca del puerto, ¿no? O sea, si la infraestructura fuera mejor, uno vería una mayor desconcentración y los costos no serían tan bajos, ¿no? Entonces, el hecho de que el costo es bajo es un síntoma de que algo no va bien en el resto del país, ¿no? O sea, simplemente refleja la concentración. Bueno, ese es el promedio. Hay, obviamente, una variancia grande entre los distritos, las municipalidades, ¿no? En el caso de Perú, varía entre, o sea, 1%, y ahí se incluyen los departamentos de la selva y de la sierra, llega como a 10%. O sea, digamos, para entenderlo fácilmente, al peruano exportador, digamos, más desconectado, o digamos que no tiene acceso a conectividad al puerto directo, le cuesta 10% de lo que exporta, se va básicamente en tratar de llevar su mercadería al puerto. Sí, es el promedio por municipio, ¿no? Por distrito, ¿no? En caso del Perú. Que es lo que tenemos que tratar de reducir. Sí, exacto. Pero ahí es un punto importante, ¿no? Porque eso es un dado de los exportadores que podemos observar. Pero hay mucha gente que no exporta
Entonces, simplesmente no sabemos, o sea, Claro. Exatamente deben estar en los distritos donde los costos son altísimos, ¿no? Y ahí no exportan nada y ahí es no, prohibitivo, ahí no entran en el promedio, ¿entiendes? Claro. Entonces, es algo que, en fin, yo diría que estamos subestimando el problema cuando miramos solamente los exportadores, ¿no? Hay una cantidad de oportunidades de firmas, de exportadores que podrían aparecer y desarrollar si los costos fueran más bajos. Ahora, vamos a la segunda pregunta y vamos por favor ahora sí al cuadro, porque el cuadro refleja algo bien interesante, que es, yo pensaba que Perú probablemente era uno de los países donde un sol de inversión, o digamos un dólar para estandarizar, un dólar de inversión podría repercutir más en la cantidad de exportación de productos exportados, pero no es así. Cuéntanos qué es lo que han encontrado en el estudio. Bueno, lo que encontramos es que Colombia aparece con el país que tiene, o sea, el mayor impacto, ¿no? O sea, una reducción de 1%. Casi 8%. Genera un aumento de la exportación de casi 8%, ¿no? Y creo que eso refleja el hecho de que, o sea, la concentración en Colombia es aún mayor, aún más grande que en el caso de Perú, ¿no? Pero aún así, o sea, cuando uno compara, por ejemplo, Perú con Chile, con Brasil, tienen efectos más o menos iguales, más o menos iguales y altísimos, ¿no? O sea, que es 4%. No es que porque Colombia es tan alto, Perú es bajo, es que Colombia es muy alto, ¿no? Y ahí tiene todo el tema del sureste del país, el tema de seguridad, etc., ¿no? Quien lo está haciendo un poquito mejor en México, en el sentido de que por lo menos estamos en promedio que es 3%. Sí, en México es más bajo, pero de nuevo, o sea, de vuelta. No significa que sea bueno. No significa que sea un retorno bajo, ¿no? O sea, si bajas, en el caso, por ejemplo, ahí de la agricultura en México, ¿no? Si baja 1%, aumenta en 4% las exportaciones, ¿no? O sea, no hay TLC que te genere ese tipo de resultados. Para tenerlo claro y solamente redondear la idea sería... Si nosotros lográramos en el Perú invertir, por cada dólar invertido en infraestructura en Perú, que pueda ayudar a conectar, digamos, y que pueda hacer que al exportador le sea más fácil, menos costoso exportar, sacarlo por lo menos al puerto el producto. Estamos hablando de por cada dólar que se invierte aproximadamente en bienes agropecuarios, 4 puntos y pico dólares se generaría en exportación adicional. En manufactura, en promedio, 4% y en minería arriba también del 4%. Por cada dólar invertido recibimos 4 dólares de vuelta en, digamos, mayor productos exportados, que eso paga obviamente el 30% de impuesto a la renta, genera más empleo, etc. Lo cual indica, digamos, que viendo la rentabilidad de esa inversión, es una inversión altamente rentable. Si es que queremos invertir en infraestructura, por ejemplo, en la selva o en la sierra para comenzar a conectar bien, como se debe, todo el Perú. Ahora, ese es el rompecabezas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué demoramos tanto? ¿Por qué? Yo me imagino que... Sí, la gente que nos está mirando probablemente diga, esto yo lo escucho todos los años. De repente la gente, de la Sierra Central que nos está mirando, de repente la gente de la selva, de Madre de Dios, hemos comentado un caso de Madre de Dios hace un ratito, de Iquitos, digamos de Pucallpa, que nos esté mirando, ellos ya saben que el problema fluvial de cierta forma encarece todos los productos que llevan y cualquier cosa que se quiera salir. ¿Por qué? ¿Por qué no se decide? Si ustedes saben, digamos, que la rentabilidad es alta para esta inversión, ¿por qué no se hace de una manera más agresiva? Mi sensación trabajando en eso era que me acusarían de decir el obvio, ¿no? Pero es obvio. Pero o sea, y poner número en ese obvio, ¿no? Dejar más claro cuál es el tamaño del retorno o el tamaño de la pérdida que tenemos por no invertir en infraestructura, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, y ahí creo que de manera ideal, creo que eso debería incentivar a los gobernantes a dedicar más tiempo a pensar en esos temas, ¿no? ¿Por qué no avanzamos más rápido en mejorar la infraestructura? Porque, o sea, no hay duda que... Ahora, de repente lo que falta es, digamos, el business case, de repente falta el caso de éxito. Digamos, ok, esta carretera o esta conexión que se hizo hace 2 años, 3 años,
se invirtió X cantidad de millones de soles y miren el impacto que ha causado. Es decir, este millón de soles, cada millón de soles invertido ha generado 3 millones de vuelta de mayor exportación en la región. Ha generado el 30% de eso, que es el mismo millón, probablemente año a año, de impuesto a la renta adicional que va a ir a las arcas, con lo cual se puede generar a la vez educación, salud, mejores colegios, tener, digamos, etcétera. Es un círculo virtuoso. Ese caso de éxito lo tenemos. Alguien ha armado, ha dicho... No sé, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, justamente lo que le acaba de preguntar, alguien ha agarrado la interoceánica y ha hecho realmente un análisis ex post y ha dicho, ¿cuánto se invirtió en la interoceánica? ¿Cuál es el efecto que ha tenido en X cantidad de tiempo? El tema de la interoceánica es muy reciente, ¿no? O sea, esos efectos toman un tiempo para, en fin, para generar ese sea los beneficios, ¿no? Pero estaba pensando aquí en un ejemplo que es, que creo que es importante para la selva, para la sierra, que es el centro-oeste brasileño, ¿no? Toda la región de soja que se desarrolló por ahí. O sea, y hay una clara relación. Cuéntanos rapidito, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué invirtieron y qué lograron de vuelta y en cuánto tiempo? Bueno, en los 70, por ejemplo, inicio de los 80, no se producía soja en el centro-oeste brasileño. Soya para... Soya, y era una región muy pobre, ¿no? La renta per cápita era una de las más bajas del país. Y en un espacio de una década... Es el único caso, cuando uno mira que pasó en Brasil con la distribución de la producción y la renta, es la única región que logró se acercar a São Paulo, por ejemplo. El único caso de convergencia clara, ¿no? Y o sea, hay una coincidencia muy evidente ahí de que se construyó, ¿no? La carretera, o sea, se expandió la red de carreteras para esa región. Hubo también una serie de avances tecnológicos en términos de semillas que ayudó, sin duda. Como siempre, son una serie de factores. Pero, de vuelta, o sea, sin la carretera, sin los ferrocarriles que se construyeron ahí, o sea, no habría ese progreso, ¿no? Ese avance importante que hubo en la región. Y hoy en día es una de las regiones más dinámicas del país, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Pero hoy ya tenemos un claro ejemplo, digamos, de lo que ya sucedió y habría que estudiarlo de repente si hay que sacar algún tipo de moraleja. Bueno, ya mencionamos el tema del Midwest americano, ¿no? Así es, en Estados Unidos creo que entendieron perfectamente el tema. Y hay una clave, creo que fueron también los ferrocarriles. Es algo que en el Perú, digamos, deberíamos comenzar a ver ya con más seriedad los ferrocarriles como alternativa de transporte en serio para poder crecer rápido, ¿no? Sí, no, porque es mucho más barato. Es mucho más barato. Y ecológicamente también ayuda bastante. Ecológicamente, y sobre todo se tratando de commodities, ¿no? De minería. Puede sacar productos, digamos... Es otro tema que, en fin, no solamente, o sea, el tema de las carreteras, ¿no? El tema de la composición de los medios de transporte, ¿no? Bueno, tenemos muchas lecciones que aprender. En todo caso, lo que queda claro de esta entrevista es, señores, cada dólar invertido en infraestructura que conecte, probablemente, es muy probable que genere $4 de vuelta en exportaciones. Es un estudio del BID. Hemos explicado el caso Brasil, el caso Estados Unidos. La conectividad es básica para crecer y los ferrocarriles creo que van a tener que jugar un rol muy importante si queremos crecer en serio en conectividad. Muchas gracias, el señor Mauricio Mezquita, con este interesante aporte del BID sobre el tema de conectividad para los exportadores. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y volvemos en la segunda parte del programa para hablar sobre los costos ocultos del crecimiento. Volvemos.